bioéticos sobre las técnicas de transferencia pronuclear y mitocondrial en el ámbito clínico de la reproducción asistida, y será impartida por la doctora Sarah Chan. Voy a leer su breve semblanza. Ella es miembro del Chancellor's Fellow en el Usher Institute for Population Health Sciences and Informatics de la Universidad de Edimburgo. Se graduó de la Universidad de Melbourne con los grados de LLB y BSc Honors. Recibió una maestría en Ética y Derecho de la Salud y un doctorado en Bioética de 2005 a 2015. Primero en el Centro de Ética Social y Política y desde 2008 el Instituto de Ciencias, Ética e Innovación, donde fue directora adjunta. Sarah se unió a la Universidad de Edimburgo en agosto de 2015. Sus intereses de investigación y publicaciones abarcan áreas como la ética de la investigación de células madre y embriones y la medicina reproductiva, la terapia genética y la modificación genética, la mejora humana, la ética animal y la ética de la investigación. Bienvenida, doctora Chan. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan? Más o menos, sí. Bueno, ¿mejor? Sí. Bueno, muchas gracias por la amable introducción y quiero agradecer en particular, en primer lugar, a la Conbioética y los patrocinadores y organizadores de este evento en el tema muy importante e interesante. Segundo, al Colegio de Bioética por el apoyo de quien estoy acá en México. Y finalmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas para hospedar el evento. Hace 2 años yo pasaba una estancia de investigación acá en Jurídicas y siempre me siento como en mi hogar académico mexicano. Entonces, gracias a todos. Bueno, voy a hablar de los aspectos éticos de voy a decir la terapia mitocondrial. ¿Me puedes pasar el clic? Gracias. Tengo que explicarles por un error. Yo preparé mis diapositivas en inglés, pero voy a hablar en español. Con las dos, las diapositivas y mi plática en español, espero que todos entiendan, y les pido perdón de antemano por mis equivocaciones. Bueno, lo de que no voy a hablar, no voy a hablar de si las terapias mitocondriales son éticas en un sentido abstracto. Desafortunadamente, yo sé que había una pregunta sobre precisamente estos aspectos éticos, pero en esta plática no voy a hablar de los retos teóricos. Lo que quiero hablar es si la manera en que las terapias mitocondriales están ingresando a nuestras clínicas, si esta manera es ética o no. También la ética de la modificación genética. No voy a hablar de los aspectos teóricos. Voy a preguntar qué significa, por ejemplo, la línea germinal, qué significa eugenesia, qué significa clonación. Y no voy a hablar de la política pública en el Reino Unido y el papel de consultas públicas, porque ya han explicado los 2 doctores Peter. Voy a hablar en lugar de eso de las reglas del juego y el uso del lenguaje en el discurso bioético público. Bueno, mis mensajes claves, mis puntos claves que quiero destacar. En primer lugar, mover el debate del ámbito teórico al ámbito más práctico. Y voy a preguntar no
si vamos a usar las terapias mitocondriales o no, pero cómo vamos a hacer estas terapias. Voy a destacar que es muy importante prestar atención al uso del lenguaje, que necesitamos un análisis más crítico de los términos y el uso del lenguaje científico en el debate. Y también hay que preguntar quién controla el discurso público sobre la bioética. Y final punto, y lo más importante en mi opinión, es que el turismo mitocondrial, como voy a decir, tiene efectos negativos muy serios sobre sobre el político global de la ciencia. Y este punto final es lo que tenemos que afrontar hoy en día en México y en el Reino Unido. Bueno, la razón que no voy a exponer sobre temas teóricas éticas sobre la terapia mitocondrial es que la pregunta, el cuestionamiento normativo de si deberíamos hacer o no deberíamos hacer estas terapias ya ha sido el asunto de mucho debate, ha sido muy discutido en el sentido abstracto. Y los consultorios expertos en el Reino Unido y en los Estados Unidos, ambos concluyeron que la terapia mitocondrial puede ser ética. Depende de las circunstancias, pero sí puede ser. Y de hecho, en el Reino Unido, desde hace diciembre del año pasado, está permitido bajo la ley. Bueno, esto no significa que no es necesario seguir discutiendo, pero tenemos que preguntar cuáles son nuestras prioridades. Bueno, la cuestión importante respecto al uso de las terapias mitocondriales hoy en día no es si vamos a hacer o no vamos a hacer, es cómo vamos a hacer. Y voy a argumentar que las consecuencias de cómo lo hacemos en el contexto práctico sobrepesa la importancia de si hacemos o no, si hagamos o no en teoría. Bueno, dije que ya está considerado ética esta técnica en el Reino Unido y en los Estados Unidos y está licenciado en el Reino Unido, pero fue llevado a cabo por primera vez, como sabemos todos, en México. Entonces, en inglés hay una expresión idiomática sobre cerrar la puerta después de que ya hubiera salido el caballo. ¿Me doy a entender? En el caso de las terapias mitocondrias, ya salió el caballo y es demasiado tarde cerrar la puerta y preguntar, ¿vamos a hacer? ¿No vamos a hacer? Ya salió y lo importante es cómo vamos a controlar el caballo que ya salió. Bueno, dije que iba a hablar sobre el uso del lenguaje y los términos científicos en el debate. Un cuestionamiento que ha surgido respecto a la terapia mitocondrial, si esta técnica es modificación genética en la línea germinal o no. Y quiero exponer un poco más, quiero explorar este cuestionamiento, si es modificación en la línea germinal o no. En primer lugar, ¿cuál es que está siendo modificado? En la terapia mitocondrial, la técnica implica una combinación diferente de los genes nucleares y los genes mitocondriales, pero no hay un cambio a la secuencia, no es una modificación directa a la secuencia del ADN.
En cambio, a las técnicas de edición genómica, por ejemplo, el CRISPR, que implica, por la mayoría, un cambio a la secuencia. Entonces, la terapia mitocondrial y el CRISPR van a tener efectos diferentes y, efectos no predecibles diferentes, pero las dos técnicas tienen efectos, incluyendo sobre los genes que van a poseer personas en el futuro. Vale mencionar, no obstante, que en igual manera el proceso de la reproducción natural también tiene implicaciones, tiene efectos sobre cuáles genes las personas van a tener en el futuro. Me pregunto si es una diferencia de calidad o cantidad entre las terapias mitocondriales y edición genómica. Si es un problema de los riesgos y proporcional a los beneficios, claro que la técnica de CRISPR puede llevar a cabo más cambios en el genoma que sencillamente la terapia mitocondrial, que es una combinación diferente. Pero creo que el concepto de la línea germinal, si está modificada o no para alguno de estos procedimientos, nos vale más pensar un poco más en este concepto. Y lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. Pero ponemos a un lado el concepto de modificación por un momento y vamos preguntando cuáles son nuestras preocupaciones respecto a la línea germinal. Bueno, en términos científicos, la línea germinal incluye cada célula que puede formar parte de la línea germinal, incluye gametos, embriones, cigotos, células pluripotentes también se puede transformar en gametos y células somáticas de la piel, de los órganos, de tejidos, también se puede transformar entre células pluripotentes y de células pluripotentes hasta la línea germinal, hasta gametos. Entonces, en un sentido, algún cambio a alguna célula, algún cambio en alguna célula puede ser una modificación de la línea germinal. Pero lo que nos preocupamos respecto a la línea germinal es con personas, no con células. Con el concepto que puede salir una persona genéticamente modificada y que las modificaciones podrían ser heredadas. Otra vez, con el concepto de herencia, de heredad, hay que preguntar si queremos decir herencia potencial o herencia actual. Porque fíjense que la herencia actual no se va a llevar a cabo a menos que una persona nace y esta persona se reproduce. Bueno, yo voy a argumentar que es las personas actuales y no las personas potenciales con quienes tenemos que preocuparnos. Pero ¿qué implica este? ¿Qué implica este? Que si una persona no se reproduce, no va a dar en herencia una modificación. Bueno, voy a seguir con este punto en un momento, pero mientras tanto, quiero destacar que no hay un debate, no hay un discurso puramente científico. Aunque los científicos hablan en términos científicos, no hay un discurso neutral. La biología está política. Consideramos, por ejemplo, las palabras, la línea germinal. ¿Cuál es especial en la línea germinal? El término no es políticamente neutral.
las palabras, la línea germinal, lleva un sentido de las preocupaciones, las inquietudes de los siglos XIX y XX sobre la degradación de las líneas de sangre entre clases sociales diferentes, en cambio a la pureza de la línea germinal que se percibió como algo protegido contra las depredaciones del medio ambiente y del ambiente social. Y este concepto de la pureza genética en contra a la degradación social se ha repetido en los conceptos científicos que se desarrollaron en esta época. Por ejemplo, el concepto del Barrera-Weissman entre las células somáticas y las células de la línea germinal. No existe algún tipo de barrera física. Bueno, claro que sí hay barreras entre células, pero no hay una barrera física especial. Este concepto no es una barrera física, es una barrera intelectual, que significa que la línea germinal tiene pureza que las células somáticas no tienen. Bueno, claro que un cambio a una célula somática no va a pasar a las células de la línea germinal en un cuerpo, pero como les comentaba, con las tecnologías que ya existen hoy en día, sí, un cambio en una célula somática sí pueden pasar a la línea germinal. Entonces, estos conceptos son no solamente científicos, pero políticos también. Respecto a la modificación, volvimos a este concepto. La terapia mitocondrial no implica ningún cambio a la secuencia del ADN. El CRISPR sí, o un cambio al epigenoma, pero los dos procedimientos significa que algo está modificado. Ambos procedimientos significa hacer algo. Y en razón de esto, me pregunto si nuestro temor, nuestra inquietud sobre modificación, en el sentido que modificación significa hacer algo, es una forma de lo que yo llamo la falacia. ¿Es correcto la falacia? La falacia de precaución. Bueno, somos familiares con el principio de precaución, el principio precautorio, pero al mismo tiempo hay una falacia precautoria. ¿Por qué? La falacia precautoria? Lo siento, me distraí, había algo. Bueno, la falacia precautoria es decir que si hagamos algo y tiene un malo resultado, tiene una mala consecuencia, somos más responsables que en el caso que decidimos hacer nada y salió una mala consecuencia, que tenemos más responsabilidad para las cosas que hagamos que a las cosas que decidimos no hacer. Y si tenemos miedo de hacer algo por razón de las consecuencias que podrían salir, bueno, el filósofo Conford dice que, bueno, implica que nada debe hacer, ¿cómo traducir? No debemos hacer nada por primera vez, porque quién sabe qué va a resultar. Entonces, esta es la falacia de precaución. Bueno, otras personas preguntan si la técnica de transferencia mitocondrial es eugenesia. Bueno, ¿pero qué significa eugenesia? Literalmente significa buenos genes o significa mejorar al genoma. Pero en el sentido social significa
control por esfuerzo, tal vez del Estado, sobre la reproducción humana. Y, por supuesto, el contexto en que este sentido se ha levantado fue los experimentos y los actos durante la Segunda Guerra Mundial. Y por el término, la palabra eugenesia, lleva un sentido de mala ética. Pero otras personas han contestado que es más eugenesia las recomendaciones que han dado el grupo de expertos en los Estados Unidos, porque el informe que salió dijo que como el ADN de los mitocondrias están heredados por la línea maternal, si hagamos la terapia solo para producir niños y no niñas, los niños no va a pasar los mitocondrias diferentes a sus descendencias, y entonces este no constituye modificación genética heredable. Y por eso su recomendación fue permitir la técnica, pero solo permitir los padres crear niños y no niñas. Hay una comparación con el uso de terapia genética en células somáticas. Hay varias clínicas que están haciendo técnicas de terapia somática, terapia génica somática, y dado que hay una prohibición contra modificar la línea germinal en Australia, el regulador dice que algún hombre que va a tener la terapia somática génica tiene que someterse a una prueba de los espermas, porque hay que asegurarse que antes y después del tratamiento no se hubiera modificado la línea germinal. Bueno, me preguntó si la prueba salió que si el procedimiento somático ha afectado a la línea germinal, ¿la autoridad va a decir a este hombre que no se puede reproducir? Entonces, ¿cuál es más eugenesia? ¿Cuál es más esforzar a personas a hacer o no hacer algo? En mi vista es más eugenesia en el sentido malo, en el sentido social malo, prohibir que las personas se reproducen, prohibir que las personas usan la tecnología de transferencia mitocondrial para reproducirse, prohibir que personas que por accidente fue genéticamente modificada, prohibirse de reproducirse. Este es más eugenesia, este es más un mal social. Bueno, el discurso sobre las técnicas de terapias mitocondriales, el proceso en el Reino Unido nos muestra cómo el discurso público es un ejercicio en construir ¿cómo decir? ¿Qué significa? La significancia de palabras, ¿me explico? Sí. Por ejemplo, los científicos y los autores de los informes que salieron fue muy criticados para usar lenguaje de trompas. Por ejemplo, el término en inglés es terapia de reemplazamiento mitocondrial. Pero en esta técnica, ¿qué está reemplazado? De hecho, no es las mitocondrias, es el núcleo está transferido, y por eso referimos a transferencia pronuclear, no transferencia mitocondrial. Bueno, eso no es reemplazamiento.
También se refieren a términos como cambiar pilas, porque las mitocondrias son como las pilas de célula, o reemplazar el power pack. Y todo esto implica que los mitocondrias no valen mucho, no significan mucho. Pero claro que los mitocondrias valen, porque fue por razón de los mitocondrias dañosos que los padres necesitaron la técnica en primer lugar. Además, hubo una confusión entre conceptos científicos y éticos. Uno de nuestros diputadores muy conservador dijo que efectivamente esta técnica es la clonación, porque la licencia para el estudio fue adaptada de la licencia de crear Dolly, la oveja. Pero como comentaba el doctor César, no se queda clara qué es la clonación, con qué nos preocupamos respecto a la clonación. Bueno, es la copiar de personas. En este caso, no se va a copiar a nadie. Entonces, en un sentido ético, no es la clonación. Tal vez en un sentido técnico, científico, sí, la técnica es la misma, pero en un sentido ético no es clonación. Entonces, es muy importante, y este es mi segundo punto clave, es muy importante prestar atención a cómo usamos el lenguaje en el discurso público bioético. Hay que preguntar si entre los científicos, los públicos, los médicos, los pacientes, si hablamos la misma idioma. Y cómo navegamos entre los conceptos científicos como el genoma o el epigenoma, los ovocitos, mitocondrias, el fenotipo, embriones, especies, etc. Y por otra mano, los conceptos sociales y éticos como identidad, personalidad, humanidad, estatus moral, parentalidad, filiación, derechos humanos. Hay que preguntar si el lenguaje de ciencia está usado en estos casos para aclarar el discurso, oscurar al discurso o algo diferente. ¿Quién controla al lenguaje del discurso y cómo? Durante el debate sobre terapias mitocondriales en el Reino Unido, surgió una pregunta frecuentemente sobre el efecto de las mitocondrias y la identidad del bebé. Los padres preguntaron si la transferencia mitocondrial se va a efectuar un cambio en la identidad del bebé que va a nacer. Los científicos y los bioticistas también, por la mayoría, contestaron que no, porque las mitocondrias solo llevan un 0.01% de ADN, muy poquito, que esta pequeña parte del ADN no tiene ningún efecto sobre identidad, no tiene ningún efecto sobre las características normales asociadas con identidad. Pero, de hecho, no me parece verdadero, porque el ADN que lleva las mitocondrias pueden tener efectos severos sobre la salud. ¿Y qué más va a afectar la identidad, la vida, cómo va la vida del bebé, si se enferma o no? Entonces, en mi opinión, no fue respuestas muy honestas a la cuestión, porque estas respuestas contestaron una pregunta moral, una pregunta social y ética, con
pruebas científicas. ¿Qué es la relación? ¿Cuál es la relación entre identidad y ADN? Entonces, estas respuestas asumen que podríamos contestar cada cuestión moral con términos científicos, y no es así. Pero no fue malo, porque lo que los padres realmente estaban preguntando no fue sobre identidad o cuestiones de materia genética. Lo que querían saber fue si mi bebé va a ser mi bebé o no, si va a ser bebé de otra persona o mi bebé. Entonces, las respuestas, aunque no muy honestas en términos de contestar con la ciencia, puede ser que las respuestas ayudaron a los padres con enfermedades mitocondriales que se alcanzan a una relación que quieran con sus bebés. Entonces, ¿quién controlaba este discurso y por cuáles razones? En mi opinión, esta es una razón buena, pero es importante darnos cuenta de las fuerzas diferentes que están jugando en este ámbito. Bueno, la parte final de mi plática es sobre el turismo mitocondrial, como voy a llamar a lo que hizo John Zhang, y el político global de la ciencia. Y vale mencionar que esta parte está basado en un estudio que hemos realizado, nosotros tres, la doctora Marichuy, el doctor César Palacios y yo, todos juntos. Bueno, en el problema de turismo médico y científico, ¿cuáles son las consecuencias? Respecto al turismo médico, normalmente decimos que los problemas son de los pacientes, de su seguridad, quién va a cuidarles en un país fuera de su casa, y de la justicia. Si muchas personas pagan para viajar y para recibir tratamientos, ¿qué pasa con las personas que no pueden gastar dinero para viajar? Pero en el caso de turismo científico, los problemas son más severos y más amplios, porque las consecuencias se van extendiendo para la gente del país, en este caso, la gente mexicana y la ciencia mexicana, para la regulación en México y el desarrollo de regulación, para el político de la ciencia y para justicia científica global. Voy a explicar cada punto en todo. En términos de las consecuencias inmediatas, sabemos muy bien que en México la regulación de la reproducción asistida y la salud reproductiva ya está un asunto sensible, ya está bajo mucha discusión. Y lo que hizo el doctor Zhang encendió una reacción en contra a todas estas tecnologías, a toda esta área. Fue como se puso petróleo al fuego de los argumentos conservadores, y claro, va a tener efectos negativos sobre el acceso a la salud reproductiva y la regulación de la ciencia acá en México. El fracaso al proceso de desarrollar la regulación fue otra cosa mala. Como ya estamos discutiendo en este país, cómo regular toda esta área, el fracaso de la terapia mitocondrial se va a poner en peligro todo el proceso. Fíjense que una laguna jurídica no significa que todo es permisible ni que no hay una voluntad regular bien.
Puede ser que hay una laguna jurídica por propósito, como un compromiso regulatorio. Mientras tanto, están desarrollando una regulación más completa. Como comentamos en nuestro artículo, que ya está bajo de revisión, en México la regulación está en progreso, es un debate en progreso. Vamos como el resultado de una negociación entre diferentes posiciones con mucha significancia política, y tomar un shortcut, tomar un shortcut por aprovecharse de la incerteza, mientras tanto, pone en peligro el balance y amenaza que se impulse a la regulación en caminos menos buenos para los grupos desventajados, los grupos bajo en privilegio, bajo en dinero. Bueno, ¿qué más? Al mismo tiempo, hay consecuencias más largas para la ciencia. Lo que hizo Zhang puede tener implicaciones para el desarrollo científico en países más pobres en recursos, como México. Si el turismo científico, el turismo mitocondrial, impulsa a estos países hasta una regulación más estricta, más restrictiva, este va a impedir el progreso de ciencia local, el progreso de la ciencia en México. Y como los científicos en países bajos en recursos tienen menos oportunidades por falta de dinero, tienen menos oportunidades a hacer turismo científico sus mismos, este va a impedir el desarrollo de la ciencia en el país y se va a contribuir a la brain drain, ¿cómo se dice? Succión de cerebro. Fuga de cerebros fuera del país, porque en México no se van a poder llevar a cabo sus investigaciones. Entonces hay un problema para ciencia mexicana. Este es producto en parte de lo que llamamos chauvinismo científico y la hegemonía política de la ciencia. Hay que preguntar, ¿quién decide los estándares para la ciencia? Por ejemplo, en términos de buena práctica científica, de los estándares regulatorios, del discurso público. Por la mayoría, hay unos países arriba de la hegemonía de ciencia, con más poder, más dinero, más capacidad científica, y ellos deciden cuál es buena ciencia, cuál es mala ciencia, qué es ética, qué es no ética, y alguna desviación de estos estándares de los países más poderosos se clasifica como no es científica, no es ciencia, no es ética. Pero las desviaciones al mismo tiempo pueden estar según las fronteras políticas, las fronteras culturales, las fronteras de países en vía de desarrollo o no. Hemos visto lo mismo, por ejemplo, respecto a la medicina regenerativa y la investigación con células troncales, y también con la edición genómica, que hay una fuerte condenación de estudios que se llevan a cabo en países como en México, como en China, como en Corea, como en Japón también. Hay mucho más, es como una discriminación decir que estudios en estos países no son tan buenos como estudios en, por ejemplo, el Reino Unido. Pero lo que hizo el doctor Zhang no fue por razón de falta de regulación,
porque, como comentaba la doctora Marichui, sí hay regulación. Ni fue por falta de sensibilidad ética, porque acá en México, como en el resto del mundo, nos damos bien cuenta que este es un asunto sensible en términos de la ética. Lo que hizo Zhang fue turismo mitocondrial para escaparse de gobernanza local en los Estados Unidos. No fue contra de principios éticos, porque como comenté, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, los comités expertos ya se aprobaron. Bueno, fue casi por ser más conveniente o qué. Bueno, este nos muestra que hay un estándar doble en la gobernanza global de la ciencia. En el caso de investigación éticamente problemática, ¿a quién le culpamos? En los países más dominadores, el debate focaliza en los científicos como individuos, como las malas personas. Si alguien hubiera llevado a cabo este estudio antes de aprobación ética, por ejemplo, en los Estados Unidos, el enfoque habría sido en el científico como mala persona. Y esto hemos visto en el caso de Paolo Macchiarini, el cirujano de Sweden, y él hizo varios estudios falsos con células troncales, pero la culpabilidad por la mayoría fue por él, no por el sistema. Fue que él fue megalomaniaco o algo así, no que fue el sistema de regulación y gobernanza, no fue duda sobre este sistema en Sweden. Al cambio, en otros países, como cuando hizo el doctor Zhang la transferencia mitocondrial en México, la asunción es que es el sistema, es la gobernanza mexicana, los estándares mexicanos, la falta de regulación mexicana, a que culpamos la actuación, que es regulación inadecuada, falta de gobernanza, malos estándares éticos. Pero sí, en México sí hay reglas. John Zhang dijo que no hay reglas, pero sí hay. Y culpar a los países de destino de turismo científico permite que los científicos escapen responsabilizarse de las consecuencias de sus actos y reforzar malas actitudes sobre la ciencia global. Bueno, esta es mi última diapositiva. Entonces, lo que hacemos hoy en día, mañana, el año que viene, sobre el turismo médico, el turismo científico y el turismo mitocondrial, va a tener efectos profundos sobre la justicia científica global. Ya dije que en vista de los efectos sobre desarrollo científico, que esta práctica pone a una desventaja los países que ya están desventajados, tiene efectos sobre el dinámico de la ciencia global y se empeora la desventaja de poder en el sistema, en el político de ciencia, pero hay además una otra cosa que se empeora a la justicia global, y esta es la justicia respecto a los recursos regulatorios y a la capacidad regulatoria. Es que el turismo científico impone un cargo que no es justo de gobernanza en países en que la ética y las estructuras de gobernanza ya está en proceso de desarrollo. Sabemos bien que COFEPRIS tiene
tiene que vigilar sobre muchas clínicas y están estrechados en lidiar con Si otros científicos vienen de otros países, se va a sobrecargar el sistema totalmente. Entonces, si el fuga de cerebros y la biopiracy, el robaron los recursos genéticos, si estas prácticas son robando recursos humanos, recursos genéticos, también el turismo científico roba los recursos regulatorios. Y con termino. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Chan y abrimos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Pueden alzar la mano y se les pasará el micrófono. ¿Hay preguntas? Mientras tanto, voy a comentar para las personas que se interesan los aspectos éticos más teóricos de la transferencia mitocondrial. No solamente hay los informes del Consejo Nuffield y del Instituto de Medicina, pero yo hace 1 año, 2 años, yo grabé con la Conbioética una plática sobre precisamente estos aspectos y está disponible en la página web de Conbioética. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, le otorgamos un reconocimiento a la doctora Chan y nuevamente le agradecemos por su brillante exposición. Muchas gracias.